Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar a dar principio una nueva serie de estudios. Vamos a estar estudiando la epístola a los Gálatas y voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias ahí en Gálatas en el capítulo 1. Vamos a estar estudiando. Primero voy a comenzar con los primeros 10 versículos. Ahí vamos a estar estudiando y voy a usar algo otros versículos, el versículo 11, el versículo 12, pero solamente para reafirmar lo que voy a estar hablando. También el versículo 1 del capítulo 3, quiero usarlo como título por la razón de lo que voy a estar enseñando. El apóstol Pablo llama a los Gálatas insensatos y luego dice quien os fascinó. En la Reina Valera 60 dice quien os fascinó, pero si buscamos el significado realmente de lo que el apóstol Pablo quiso decir, o si lo buscamos en el griego, la palabra es quien os embrujó, y es una palabra muy fuerte. Parece ser que el apóstol Pablo estaba muy molesto por la situación, porque ellos se estaban dejando llevar, arrastrar, o se estaban dejando influenciar por falsas enseñanzas, y las falsas enseñanzas provenían del judaísmo. Entonces vamos a estar estudiando esta situación. Hoy en nuestros días, hermanos, se ha levantado una doctrina judía mesiánica que dicen ser cristianos, y bueno, uno no puede juzgar, no puede uno condenar a estas personas. Eso Dios lo sabrá, si serán salvos, si no son salvos, si se salvan o no se salvan, si se van en el arrebato o no se van. No es la responsabilidad de nosotros o el trabajo de juzgar a nadie, pero sí vamos a examinar las escrituras, y nosotros tenemos que creer y dejarnos llevar o dejarnos guiar primeramente por el Espíritu Santo y lo que Dios nos ha dejado escrito, que por supuesto fue inspirado por el Espíritu Santo. Así de que vamos a leer, hermanos, por favor, ahí en Gálatas, en el capítulo 1, voy a leer los versículos del 1 al 10. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta palabra anatema quiere decir maldito. Es una maldición que el apóstol Pablo está expresando contra los Gálatas, contra esta iglesia, o contra estas personas que estaban pervirtiendo el evangelio. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien, esa palabra, sea anatema, que es una maldición, el apóstol Pablo realmente la está dirigiendo hacia aquellas personas que estaban pervirtiendo el evangelio o estaban extraviando a los Gálatas. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, le doy gracias, Señor, por su amor y por su misericordia.
Gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado la fortaleza. Y gracias por su palabra y gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a entender lo que voy a estar compartiendo, lo que vamos a estar leyendo. Ayúdenos, oh Dios, a poder atesorar, comprender, ilumine nuestras mentes, Señor. Y yo sé que en las redes sociales se mueve mucho movimiento falso, muchas falsas enseñanzas. Y esto es bien importante para que usted, Señor, cuando vienen esas falsas enseñanzas, nos lo recuerde, nos lo traiga a la mente, porque es de suma importancia. Ayúdenos, oh Dios, a atesorarlo en nuestro corazón, cada uno de mis hermanos que lo va a estar escuchando, Señor, que lo pueda atesorar en su vida y en el momento que se necesita, el Espíritu Santo lo recuerde y para poder rechazar toda falsa enseñanza, evitar toda clase de confusión. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy. Amén. Muy bien, hermanos. En el capítulo 3, el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esta palabra fascinó, pues es una palabra muy fuerte porque en realidad lo que el apóstol Pablo quiso decir es embrujó. ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es bien importante, hermanos, y eso que dije hace un momento, hermanos, que se ha levantado muchos maestros, pastores de esas congregaciones judíos mesiánicos que dicen ser cristianos y bueno, no podemos juzgar si lo son o no lo son, eso solo Dios lo sabe, pero ellos dicen que tenemos que guardar la Torá, que son los 5 libros de la ley de Moisés, y celebrar las fiestas judías y muchas otras cosas que ellos dicen que se tiene que hacer para poder ser salvo. Que sí, en verdad Jesucristo es nuestro Salvador, pero tenemos que hacer esas cosas porque si no, Cristo viene, nos vamos a quedar el día del arrebato y también no somos salvos. Y eso es lo que ellos enseñan, que si no estamos guardando Torah, como ellos la llaman, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no podemos ser salvos. Ahora, sus seguidores han aumentado en gran manera. Tienen, no sé, cientos de miles de seguidores en estas congregaciones y en realidad hay diferentes tipos, como decir, bautistas, pentecostales, algo similar. Son diferentes maneras de creer, de ver las cosas, pero todos llevan una misma corriente de guardar la Torah, de que tener que hacer las fiestas o practicar las fiestas que están en el libro de Levíticos, que son del Antiguo Testamento. Y está bien practicarlas, si alguien quiere practicarlas, está bien, eso no sería pecado porque son fiestas instituidas por Dios para el pueblo de Israel. Fueron dadas por Dios a través de Moisés. Si alguien las quiere practicar, está bien, eso no sería pecado. El problema es que ellos dicen que si no lo haces, no eres salvo. Ahora, muchos pastores de diferentes denominaciones se han unido a este movimiento. Inclusive yo vi un pastor que es pertenecía a la iglesia de Bautista Independiente Fundamental. Y él está totalmente metido en esa situación. Y hay un problema también bastante grave que son personas hispanas. Bueno, las congregaciones que son hispanas, habrá americanos, habrá de habla inglesa, no sé, de otros países, muy probable que sí. Pero estas personas son hispanos y yo he visto muchos mexicanos, pero ellos ya hablan palabras del hebreo. Por ejemplo, para ellos, nosotros llamar a Jesús
con ese nombre Jesús o Jesucristo es como una blasfemia. Ese no es el nombre real de él. Y según ellos, pues somos ignorantes, porque el verdadero nombre es Yeshua HaMashiach, que es el Jesús, el Mesías, cosas así y muchas otras cosas. Hay muchas. Entonces ya hablan palabras en hebreo y según ellos, pues quieren hacer pasar como judíos, se hacen ya, autodenominan parte del judaísmo, lo cual pues todo es una falacia, es un engaño y como si que la salvación viniera por ser parte de ese movimiento o ser parte del pueblo de Israel, pero creer en el Mesías, porque sí creen en Jesucristo. Ellos dicen creer en Jesucristo. El problema es que quieren meter a su iglesia o a las iglesias o a todas las personas a guardar la ley. Y entonces ese era el problema con estas personas de Galacia. Ahora, estas personas que se han metido de diferentes denominaciones son personas a veces muy preparadas, muy elocuentes, muy convincentes y con mucha apariencia de piedad. Y ellos dicen pues que sí creen en Jesucristo, que es nuestro Salvador, y es algo confuso, confunden a la gente y mucha gente por miedo se meten ahí y piensan que al estar haciendo eso, ya ahora sí ya son salvos, ahora sí ya están en la salvación. Ahora ellos no son personas liberales, no son personas que enseñan libertinaje, no, ellos enseñan santificación, apartarse del pecado, y pues eso suena bien. Pero dicen, una vez más lo repito, que tenemos que celebrar las fiestas de acuerdo a la ley de Moisés y guardar el sábado, y si no, pues no podemos ser salvos. Ahora, yo quiero que veamos un pasaje en el Evangelio de Juan. El hermano Kenneth los va a leer. Si quieren, ustedes no tienen que buscar, para que el hermano va a leer varios pasajes diferentes, y si no quiere buscarlos y para que no se distraiga, pues no quiere buscar, está bien, pero quiero que veamos, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, verso 48 al 50. El hermano lo va a leer. Dice así la palabra de Dios en Juan 12, 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, hermanos, estas palabras pues son palabras del Señor Jesucristo. En el verso 48, no lo tiene que volver a poner, hermano, pues dice ahí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Ellos van a decir o dicen, sí, cualquier pasaje lo usan para llevar a decir, bueno, es la Torá, es el libro del Antiguo Testamento. Y ellos tratan de no usar las epístolas ni del apóstol Pedro ni del apóstol Pablo, nada de eso. Y si lo usan nada más lo que les conviene. Entonces, ellos, estas palabras, pues dirían que las palabras de Jesucristo, cuando el Señor dice aquí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, están diciendo, ellos están rechazando, o tú estarías rechazando la Torá. Tú estarías rechazando la Torá. Entonces, o sea, los 5 primeros libros de Moisés. Ahora, todos los que vivían antes de Jesucristo, todas las personas que vivieron aún en tiempo de Jesucristo, antes de su muerte y su resurrección, pues tenía que ser así, porque Jesucristo aún no había venido o no había muerto y resucitado para ser salvos por gracia. Los apóstoles no existían.
el apóstol Pablo no existía, no había sido llamado, enviado como el mensajero para las iglesias. La iglesia no existía, aún no existía. La iglesia comenzó a existir desde el día de Pentecostés. Ahí da principio la iglesia. Así que para hoy en nuestros días, tanto ellos como nosotros, todos debemos de pasar toda la enseñanza o toda nuestra enseñanza por el filtro de las enseñanzas de las epístolas de los apóstoles. Toda enseñanza tiene que ser pasada por el filtro de las epístolas de los apóstoles, porque las epístolas es la doctrina para la iglesia. Y si algo enseñamos del Antiguo Testamento, tiene que ser con el propósito de llevar a la persona a Jesucristo, que es el único medio de salvación, y que la doctrina y la santificación sea conforme a lo que las epístolas nos enseñan. Entonces, toda nuestra enseñanza tenemos que pasarla por el filtro de las epístolas de los apóstoles. Quiero que veamos, hermano, el versículo 1 de ahí de Gálatas 1:1. Y aquí la palabra del Señor dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo? Bueno, pues él mismo dice, o lo dice, que es apóstol. La palabra apóstol quiere decir mensajero. Alguien que fue enviado o fue llamado y luego fue enviado. Aquí el versículo 1 dice Pablo, mensajero, y llamado y enviado, y él lo dice en otras epístolas. Al iniciar otra epístola, Pablo, llamado por Dios y el Padre y todo. Okay. Aquí vamos a decir Pablo, llamado y mensajero, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Un mensajero de parte de Jesucristo y por Dios el Padre. Una persona que fue llamado por Jesucristo, fue enviado como el mensajero para la iglesia, para las iglesias. Y claro, nosotros entendemos que el apóstol Pablo anduvo recorriendo muchas ciudades, países, diferentes lugares para ganar a las personas que habrían de ser salvos, que habrían de creer en el mensaje del Señor Jesucristo. Después de haber creído en el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo envía cartas, y esta es una de ellas. Envía cartas, cuál es la doctrina, cuál era el seguimiento para las iglesias, para estas personas. En esta carta dice el apóstol Pablo a las iglesias que están en Galacia. Entonces no era pues solamente ganarlos para Cristo, sino también discipularlos, enseñarlos, doctrinarlos. Y esta es la doctrina para la iglesia. Las epístolas, cada una de las epístolas del apóstol Pablo, cada una de las epístolas del apóstol Pedro, todas son para enseñar a las iglesias. Ahora, bueno, así que el apóstol Pablo, pues es el mensajero, es llamado y enviado. Y luego dice algo bien importante: no de hombre ni por hombre. O sea, yo no soy enviado por algún hombre, no soy un mensajero de hombre, sino de Jesucristo. Y vamos a ver algunos pasajes, hermano, porque el apóstol Pablo dice: yo no soy de hombre ni por hombre. O sea, a mí no me llamó ningún hombre ni me envió ningún hombre. Y vamos a ver, hermanos, otro pasaje ahí en Hechos 9, en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, saber quién es Pablo y por qué debemos de confiar en él, hermano Kenny. Hechos 9, 1 al 6 dice sí. ¿Solo el 9 o hasta el 6, pastor? Perdón, todo hasta el 6. Sí, hermano. Del 1 al 6, hermano, perdón. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Bueno, Saulo es el mismo Pablo. Saulo es el mismo Pablo. Él es el mismo, solo que ya después se comienza a mencionar como Pablo. Ahora, Pablo fue llamado por el mismo Señor Jesucristo de una manera milagrosa, de una manera poderosa, un testimonio maravilloso. Ahora, vemos que en este pasaje, que antes de su llamado era enemigo a muerte de Jesucristo, lo odiaba, odiaba al Señor Jesucristo, odiaba a la iglesia, odiaba todo ese movimiento, pero él fue llamado y fue enviado. Dice, entra, el Señor le dice, entra en Damasco y ahí se te dirá, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer, ahí se te va a enseñar lo que debes de hacer. Que era lo que tenía que hacer, bautizarse, y entonces después el Señor algo maravillosamente lo llama y Él lo prepara, el mismo Señor Jesucristo, porque Él lo dice. Bueno, entonces Él es un mensajero de Jesucristo. Ahora, escuchemos ahora los siguientes versos. Los siguientes versos vamos a ver del 10 al 20. Hechos 9, 10 al 20 dice así: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Ense- Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, pero los discípulos, hermano, los discípulos del Señor Jesucristo no podían creer que en realidad ahora Él era un creyente. Le tenían miedo, y bastante miedo, porque el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes había sido muy violento, había estado dispuesto aún hasta matar, tenía mucho odio, mucha ira contra los discípulos del Señor Jesucristo, odiaba a Jesús y le tenían miedo. Y lo vemos ahí en el versículo 21 y 26, de ahí mismo del capítulo 9, Hechos, versículo 21 y 26.
todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Amén. Muy bien. Así es de que vamos a regresar ahí a Gálatas, hermanos, por favor. Y en el capítulo 1, dice ahí el apóstol Pablo que el versículo 11, por favor, dice el apóstol Pablo que más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es de que el apóstol Pablo, él da testimonio ahí a los mismos Gálatas, en esa carta, que el evangelio, él no lo recibió de hombre alguno. En el versículo 2 de ahí, Gálatas 1, dice, capítulo 1, versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, el apóstol Pablo, vemos que en esta carta que fue dirigida a las iglesias de Galacia, no era solamente una iglesia, sino a todas las iglesias que estaban ahí en Galacia. Este lugar era una provincia del Imperio Romano situada en lo que hoy es Turquía, exactamente al norte de Israel. Turquía, yo no sé si usted ha escuchado ese país de los turcos o Turquía, que por cierto este señor está ahorita haciendo problema, él odia a Israel, está haciendo problema contra Israel. Bueno, ahí era donde estaba situada esa provincia de Galacia, que era parte del Imperio Romano, y ahí es a donde el apóstol Pablo envía esta carta a las iglesias que estaban ahí, las cuales estaban siendo pues arrastradas por un falso evangelio. Leamos el versículo 3, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aquí el apóstol Pablo termina su introducción de la carta o de esta carta y pasa al punto por el cual él ha escrito esta carta. Pasa al punto principal, más importante, por qué escribió él esta carta a estas iglesias de Galacia, pues para exhortarles, porque se estaban dejando extraviar por doctrinas judaicas contradictorias de a la doctrina de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban dejando llevar, y el apóstol Pablo está bastante molesto, al grado que en el versículo 6 les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo dice que se sentía maravillado, sorprendido de que ellos se hayan ido a seguir un evangelio diferente por personas que los estaban pervirtiendo. De hecho, de que ellos se habían alejado de Jesucristo porque estaban creyendo en enseñanzas falsas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Yo no sé cuánto tiempo pasaría de que estas iglesias hayan sido fundadas o que hayan ellos recibido el evangelio, que
hayan sido ya formadas como iglesia. No sé cuánto tiempo haya pasado, algunos años tal vez, pero al apóstol Pablo le maravilla que se han alejado, y ya lo da como un hecho, se han alejado. ¿Y cuál es la razón? Por la razón de que alguien los estaba perturbando. Versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, estaban poniendo atención, estaban escuchando un evangelio pervertido. Y el apóstol lo afirma y dice, dice aquí, no que haya otro, porque no hay otro evangelio. El único verdadero evangelio es uno, es único, no hay más. Pero hay evangelios distorsionados, pervertidos, porque cuando se agregan doctrinas o palabras que son contrarias a las epístolas del Nuevo Testamento y a las epístolas del Nuevo Testamento, ya se cae en engaño, se cae en falsedad. Y nos aleja de Jesucristo, porque el mismo apóstol dice, se han alejado, y lo da como un hecho, se han alejado, porque están siguiendo doctrinas falsas. Entonces, doctrinas con añadiduras, doctrinas los están sacando de la gracia del Señor Jesucristo, porque ya eso ya son doctrinas de demonios. Dice el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Aún dice un ángel. Y por supuesto, pues realmente son doctrinas de demonios, porque pues qué ángel que está con el Señor va a estar introduciendo en las mentes de las personas doctrinas falsas. Pues no, son los demonios. Lo damos por un hecho. Dice, así que dice, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, él se incluye e incluye a los demás apóstoles, dice, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. Así que el apóstol Pablo declara una maldición a quien predica un evangelio diferente del que él predicaba. Y es algo bastante fuerte, muy fuerte, porque él dice, sea maldito. Y yo creo que una persona que recibe una maldición, ya sea de un siervo de Dios, así como lo era el apóstol Pablo, o del mismo Dios, o del Señor Jesucristo, pues es algo ya de temor, de tener temor, de miedo, porque una maldición pues pareciera como que nos está dejando fuera de la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, claro que si estas personas pues se arrepienten, Dios tendrá misericordia y Dios los salvará, pero o los perdonará. Ya eso ya no nos corresponde a nosotros, pero lo que sí es que es algo bien fuerte, mucho, muy fuerte. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, y una vez más dice, sea maldito. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo lo expresa con tanta firmeza y tanta seguridad de que lo que él predicaba, lo que él enseñaba, era verdaderamente de parte del cielo, de parte del Dios verdadero? Y si alguien contradecía a sus enseñanzas, lo que él había enseñado, lo que él les estaba enseñando, decía, sea maldito. Es una maldición, algo fatal. Pero ¿por qué? Bueno, hace ratito leímos los versículos 11 y 12. Dice ahí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, él lo dice y lo creemos, porque ahí en 2 de Corintios 12, 1 al 4,
Veamos esos versículos, hermanos, por favor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré. Un momento, hermanos, que no me deja ver aquí disculpen. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén, hermano. Mire, en los versículos que leímos de ahí de Gálatas 1, 11 y 12, él dice, les dice a los Gálatas, quiero que ustedes sepan, más os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les anuncié, anunciado por mí, que yo les compartí a ustedes, no es según hombre, no me lo dio ningún hombre. O sea, en otras palabras, no lo aprendió de los apóstoles, no lo aprendió de nadie más, de algún discípulo del Señor Jesucristo o de los apóstoles, discípulos de los apóstoles. Él no lo recibió de segunda mano. Él lo recibió personalmente del Señor. Dice, versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ese pasaje que acaba de leer el hermano Kenneth, ese pasaje nos dice que fue arrebatado al tercer cielo. Así que el apóstol Pablo recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo. No lo aprendió de nadie más, sino del Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, unos versículos bíblicos, otros pasajes donde el apóstol Pablo testifica que el evangelio lo recibió por revelación. En 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Bueno, dice ahí, porque yo recibí, y lo que recibí, pues enseñaba. Entonces, lo que yo recibí del Señor. Y en el 15:3, en el capítulo 15:3, una vez más vemos esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El 15:3, el 1 Corintios 15:3, ahí dice la palabra de Dios. Déjenme leer, ese no era el pasaje. Un momentito. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vea que aquí el apóstol Pablo una vez más enfatiza que lo recibe de Cristo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Disculpe, hermano, no sé qué pasó ahí con ese No pasaje. se preocupe, hermano, está bien. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vea, el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, hermanos, el punto de que quise que leyéramos estos pasajes, estos versículos,
que siempre el apóstol Pablo a las iglesias, la de Corinto, la de Éfeso, los Gálatas, les dice, les explica y les exhorta que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de hombre alguno. Ahora, su llamamiento fue directamente por Jesucristo. Su enseñanza fue directamente por el Señor Jesucristo. Su guianza, guiado por el Espíritu Santo, era por el Señor Jesucristo. El esfuerzo que él hacía era por el Espíritu Santo. Y este versículo, hermano, dice que por revelación, versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, pues él tenía toda la autoridad, se sentía con toda la autoridad. Por eso les dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ya Jesucristo se los he presentado claramente como crucificado y ustedes se están dejando llevar por una doctrina falsa que los quieren llevar una vez más a la circuncisión, a guardar la ley, a hacer cosas que en realidad eso no les va a llevar al crecimiento espiritual. Es cierto que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, lo que está en las epístolas, que dice el apóstol Pablo que cosas que debemos de hacer, apartarnos de la fornicación, apartarnos del adulterio y cosas por el estilo. Amén. Pero no guardar fiestas, las fiestas del libro de Levíticos, no la circuncisión, no todos esos ritos que no tienen nada que ver ni con la salvación ni con la santificación. Y ese movimiento se está dando mucho, bastante, y mucha gente está siendo arrastrada hoy en nuestros días, de la misma manera como estas personas, los Gálatas, y me imagino que no solo ellos, y quién sabe, después de que mueren los apóstoles, pues eso se empeoró de seguro. Pero que Dios nos ayude y que Dios nos cuide, hermano. La salvación es por gracia, solamente por gracia, únicamente por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. Y la verdad, pues está en la palabra de Dios, pero la doctrina para la iglesia, para nosotros, la encontramos única y exclusivamente en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan y los evangelios. Así es de que Dios nos ayude. Termino con el versículo 10. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 10 de Gálatas 1, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y vuelvo a leer el versículo 1 del capítulo 3, donde dice el apóstol, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe, por el creer en el Señor Jesucristo, cuando hay el arrepentimiento de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Bendiga, Señor, esta palabra y que a usted sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.